A los 60 años el cuerpo ya no responde como antes, pero el orgullo muchas veces sí. Nos levantamos convencidos de que seguimos siendo los mismos, de que una taza de café es solo eso, un gusto simple, un pequeño placer que no cambia nada. Sin embargo, en el silencio del metabolismo hay decisiones diminutas que pesan más de lo que imaginamos. Cada mañana, cuando el vapor sube de la taza y el primer sorbo cruza los labios, algo más que sabor entra en juego. Entra una señal química, una conversación invisible entre hormonas, células y órganos que puede inclinar la balanza hacia el equilibrio o hacia el descontrol del azúcar. Y lo más impactante es que casi nadie nos enseñó a entenderlo. He visto a demasiadas personas disciplinadas sentirse confundidas. Reducen el pan, evitan los dulces, caminan con constancia, toman sus medicamentos, y aún así sus análisis muestran cifras que no esperaban. No entienden por qué el azúcar sube, por qué el cansancio aparece a media mañana, por qué la energía no dura. Y en medio de esa búsqueda de respuestas, el café nunca parecía sospechoso, era simplemente parte del ritual. Pero cuando empecé a observar con atención los horarios, las combinaciones y los hábitos alrededor de esa taza diaria, algo comenzó a revelarse. El organismo, después de los 60, vive en un equilibrio más delicado. La sensibilidad a la insulina disminuye lentamente. El páncreas ya no responde con la misma rapidez. El músculo pierde masa si no se estimula. Y el hígado se vuelve más propenso a liberar glucosa ante estímulos hormonales. En ese contexto, el café puede actuar como un modulador poderoso. No es enemigo por naturaleza, pero tampoco es neutro. Es una herramienta. Y como toda herramienta, puede construir o puede dañar según cómo se utilice. Lo primero que debemos comprender es que el cuerpo al despertar no está en cero. No es una pizarra en blanco. Durante la noche, el organismo ha pasado horas sin recibir alimento. Ha regulado hormonas, ha reparado tejidos, ha perdido líquidos a través de la respiración y el sudor. Al amanecer, el cortisol aumenta de manera natural para ayudarnos a activarnos. Esa subida es fisiológica, necesaria, inteligente. Pero cuando sobre ese aumento natural añadimos cafeína en ayunas, el efecto puede amplificarse. Muchas personas mayores toman su café apenas abren los ojos, antes incluso de beber agua. El estómago está vacío, el hígado preparado para responder a señales hormonales, y la cafeína estimula la liberación de glucosa almacenada. El resultado es un pico de azúcar sin haber probado bocado. No es que el café contenga azúcar, es que desencadena una respuesta interna que libera la que ya estaba guardada. Y si ese hábito se repite todos los días, el organismo se acostumbra a ese estímulo brusco. Recuerdo a un hombre de 70 años que medía su glucosa con precisión casi militar. Sus valores en ayunas eran aceptables, pero una hora después de su café negro sin desayuno, el medidor marcaba cifras sorprendentemente altas. Se sentía frustrado porque pensaba que estaba fallando en la dieta. La solución no fue eliminar el café, sino modificar el contexto. Comenzó a hidratarse primero. Añadió una pequeña porción de proteína ligera junto a la bebida y en pocas semanas sus picos desaparecieron. No fue magia, fue fisiología respetada. La proteína, aunque sea en cantidades moderadas, actúa como un amortiguador metabólico. Estimula una respuesta hormonal distinta, más estable, que reduce la liberación excesiva de glucosa. Cuando el café se acompaña de yogur natural, un puñado de frutos secos o incluso proteína sin azúcar añadida, el impacto cambia. El organismo recibe un mensaje diferente. No es una alarma, es una activación gradual. Otro error frecuente es el azúcar añadida. Esa cucharadita aparentemente insignificante que se disuelve en la taza puede parecer inofensiva, pero cuando se suma a lo largo del día y de los años, construye resistencia. El café puro contiene compuestos como el ácido clorogénico y polifenoles que pueden ralentizar la absorción de glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina. Pero al mezclarse con azúcar refinada, el efecto beneficioso se diluye.
En lugar de regular, provoca un ascenso rápido que exige una respuesta intensa del páncreas. Algunos optan por edulcorantes artificiales pensando que son una alternativa segura. Sin embargo, en ciertos casos pueden alterar la microbiota intestinal, modificar la percepción del dulzor y mantener el deseo por sabores intensamente azucarados. No siempre generan un pico inmediato, pero pueden interferir con el equilibrio a largo plazo. Lo más inteligente suele ser reeducar el paladar poco a poco, reduciendo la dependencia del sabor dulce en el café. La hora también importa. Tomar café a media tarde o noche puede interferir con el descanso. El sueño profundo es una pieza fundamental en la regulación del azúcar. Durante la noche, el cuerpo repara tejidos, equilibra hormonas y mejora la sensibilidad a la insulina. Cuando el sueño se interrumpe por exceso de cafeína, el día siguiente suele traer mayor resistencia insulínica. Así, el café tardío puede afectar indirectamente el control glucémico. Pero no todos son advertencias. El café usado con inteligencia puede convertirse en un aliado poderoso. Si se toma 20 o 30 minutos antes de la comida principal, puede ayudar a preparar al organismo para una absorción más gradual de carbohidratos. La cafeína en dosis moderadas mejora la alerta, pero también puede influir en cómo el músculo utiliza la glucosa cuando se combina con movimiento. Después de una caminata, por ejemplo, los músculos están más receptivos a absorber azúcar de la sangre. Un café sencillo en ese momento puede contribuir a mantener la energía estable sin provocar grandes oscilaciones. No es una fórmula mágica, es una sinergia entre hábito y fisiología. También es esencial hablar de la hidratación. Muchos adultos mayores viven con un grado leve de deshidratación crónica sin saberlo. Beber agua antes del café reduce la concentración sanguínea y facilita que el sistema circulatorio funcione con menos esfuerzo. Es un gesto simple que cambia el escenario metabólico de la mañana. La cantidad debe ajustarse al individuo. No todos toleran la misma dosis de cafeína. El cuerpo envía señales claras cuando es excesiva. Nerviosismo, palpitaciones, hambre intensa poco después de beberla, dificultad para dormir. Escuchar esas señales es parte del proceso de autocuidado. He observado mejoras notables cuando las personas aplican estos ajustes durante varias semanas. No se trata de prometer cifras milagrosas, sino de reconocer tendencias, menos picos bruscos después del desayuno, energía más sostenida, menor sensación de niebla mental. Incluso algunos análisis de hemoglobina glicosilada muestran cambios favorables cuando el café se integra dentro de una estrategia global que incluye alimentación equilibrada y actividad física regular. El café no sustituye medicamentos ni reemplaza el seguimiento médico en personas con diabetes establecida, pero puede ser una herramienta complementaria poderosa cuando se utiliza correctamente. Es parte de un trípode: café inteligente, nutrición equilibrada y movimiento constante. Si una de esas patas falla, el equilibrio se debilita. Piense en el impacto acumulativo. Una taza diaria mal utilizada puede contribuir a años de inestabilidad. Esa misma taza, tomada con intención, puede convertirse en un acto diario de prevención. Lo extraordinario es que no requiere inversión costosa ni sacrificios extremos, requiere comprensión. El envejecimiento no es una condena al descontrol, es una etapa que exige mayor conciencia. Cada hábito cuenta más, cada decisión repetida adquiere peso. El café, lejos de ser un simple placer, puede transformarse en una estrategia. Mañana, cuando sostenga su taza, recuerde que no está bebiendo solo un estimulante, está enviando señales a su hígado, a su páncreas, a sus células musculares. Está influyendo en la conversación interna de su metabolismo. Puede elegir hacerlo con prisa y sin atención, o con intención y conocimiento. Empiece por algo sencillo: agua primero, proteína ligera después, café sin azúcar añadida, horario consciente, descanso respetado. No necesita cambiarlo todo de golpe.
Elija un ajuste y manténgalo durante una semana. Observe cómo responde su cuerpo. Escuche las señales. La regulación del azúcar no depende únicamente de grandes prohibiciones. Muchas veces depende de cómo utilizamos lo cotidiano. Y pocas cosas son tan cotidianas como el café. En la suma de los días, esos pequeños ajustes construyen estabilidad. Más energía por la mañana, menos bajones repentinos, mayor claridad mental, confianza renovada al revisar sus análisis. Todo empieza con una decisión tan simple que parece insignificante, pero no lo es, porque en el fondo su próxima taza puede ser más que un hábito. Puede ser el inicio de una nueva relación con su metabolismo. Puede ser el primer paso hacia un envejecimiento más consciente, más estable y más fuerte. Y esa posibilidad está, literalmente, entre sus manos cada mañana. Lo que todavía no hemos dicho con suficiente claridad es esto: el café por sí solo no salva a nadie, pero tampoco condena a nadie. Lo que verdaderamente cambia el destino metabólico de una persona mayor es la coherencia entre sus hábitos. El café puede ser la chispa que enciende el equilibrio o el desorden, dependiendo del terreno en el que cae. Y ese terreno es su estilo de vida completo. He conocido adultos mayores que culpaban al azúcar visible, al postre ocasional, al pan del desayuno, pero jamás miraban su rutina completa. Se levantaban tarde, dormían poco, desayunaban rápido, tomaban café con prisa y luego pasaban horas sentados. Más tarde, otro café para recuperar energía. Y por la noche, dificultad para dormir. Al día siguiente, cansancio y más café. Sin darse cuenta, estaban atrapados en un círculo donde la estimulación constante impedía que el cuerpo encontrara estabilidad. El metabolismo necesita ritmo, necesita señales claras. Cuando usted toma café con conciencia, está enviando una señal específica. Cuando lo hace de manera automática, sin atención, el mensaje es confuso. El cuerpo no entiende de costumbres sociales, entiende de química, entiende de hormonas, de receptores, de señales eléctricas. Piense en algo fundamental. Después de los 60 años, el músculo se convierte en uno de los aliados más importantes para regular la glucosa. Es el principal consumidor de azúcar en el cuerpo. Cuando hay movimiento, los músculos abren sus puertas para recibir glucosa sin exigir tanta insulina. Cuando hay sedentarismo, esas puertas se vuelven menos eficientes. Aquí es donde el café puede desempeñar un papel interesante si se integra con actividad física. Tomar una taza de café moderada antes de una caminata ligera puede aumentar la disposición a moverse y mejorar el rendimiento percibido. No se trata de correr maratones, se trata de activar el cuerpo. El café estimula el sistema nervioso, aumenta la alerta y, en combinación con movimiento, puede facilitar que la glucosa circule hacia los músculos en lugar de quedarse en la sangre. Pero hay algo aún más profundo que debemos considerar: la relación emocional con el café. Muchas personas mayores lo asocian con descanso, conversación, recuerdos familiares. Si se convierte en una fuente de culpa, el estrés que genera puede ser tan perjudicial como un mal hábito. Por eso el enfoque no es prohibición, sino transformación. No se trata de quitar placer, sino de darle dirección. He visto cambios sorprendentes cuando las personas adoptan pequeños rituales conscientes. Sentarse con su taza sin distracciones, beber lentamente, acompañar el momento con algo nutritivo. Esa pausa reduce la respuesta de estrés. El sistema nervioso entra en un estado más equilibrado. Y cuando el estrés baja, también mejora la sensibilidad a la insulina. El estrés crónico es uno de los factores más subestimados en el control de la glucosa. La preocupación constante, las noticias alarmantes, las tensiones familiares, todo ello eleva cortisol y glucagón. Si a eso se suma café mal utilizado, el efecto puede multiplicarse. Pero si el café se integra en un momento tranquilo, acompañado de respiración profunda y calma, el impacto cambia radicalmente.
Hay personas que preguntan si deberían cambiar a descafeinado. La respuesta depende de su tolerancia. Algunos adultos mayores metabolizan la cafeína más lentamente debido a cambios hepáticos relacionados con la edad. En esos casos, reducir la cantidad o elegir descafeinado de buena calidad puede ser una opción inteligente. Lo importante es observar cómo responde el cuerpo, no seguir reglas rígidas. Otro punto clave es la constancia. Muchos buscan resultados rápidos, cambian un hábito durante 3 días y esperan cifras perfectas. El metabolismo no funciona así, necesita semanas de coherencia para recalibrarse. La sensibilidad a la insulina mejora con repetición, no con impulsos aislados. He visto adultos mayores recuperar estabilidad simplemente al ordenar su mañana. Agua al despertar, pequeño desayuno con proteína, café moderado sin azúcar, caminata suave después. No parece revolucionario, pero cuando se sostiene durante 8 semanas, los análisis comienzan a reflejar esa coherencia. También es importante recordar que el cuerpo no trabaja con extremos. Demasiado café puede generar ansiedad, alterar el sueño y provocar rebotes de hambre. Muy poco movimiento puede reducir la capacidad muscular para absorber glucosa. Excesivas restricciones pueden aumentar el estrés. El equilibrio es la palabra central. Quiero que imagine su metabolismo como un jardín. El café es como el sol. En la cantidad adecuada, en el momento correcto, nutre y estimula. En exceso o en horario inadecuado puede quemar, pero el jardín también necesita agua, nutrientes y cuidado constante. No se puede culpar al sol si las raíces no reciben lo necesario. La edad no elimina la capacidad de mejora. He acompañado a personas de 75 años que lograron estabilizar su glucosa con cambios sostenidos. No se convirtieron en atletas, no siguieron dietas extremas, ajustaron detalles. Uno de esos detalles fue la forma de tomar su café. El mensaje final no es técnico, es humano. Usted no necesita miedo, necesita información clara y aplicable. Necesita saber que el control glucémico no depende de prohibiciones severas, sino de decisiones diarias repetidas con conciencia. La próxima vez que sostenga su taza, deténgase un segundo. Pregúntese: ¿estoy usando esto para apoyar mi cuerpo o solo para seguir una costumbre automática? Esa pausa ya es un acto de autocuidado. Su metabolismo no exige perfección, exige coherencia. Pequeñas acciones repetidas cada día superan cualquier solución drástica que dura una semana. El café puede formar parte de esa coherencia si se integra con hidratación, proteína, movimiento y descanso adecuado. No subestime el poder de lo sencillo. La mayoría de los grandes cambios no comienzan con decisiones dramáticas, sino con ajustes discretos sostenidos en el tiempo. Un sorbo consciente, un horario respetado, un azúcar eliminado, una caminata añadida. A veces creemos que la salud depende de fórmulas secretas, pero muchas veces depende de cómo usamos lo que ya está en nuestra rutina. El café no es el héroe ni el villano, es una herramienta cotidiana esperando dirección. Si hoy decide utilizarlo con inteligencia, habrá transformado algo ordinario en un gesto extraordinario de prevención. Y esa transformación, aunque parezca pequeña, puede marcar la diferencia entre un envejecimiento pasivo y uno activo. Recuerde siempre esto: su energía, su claridad mental y su estabilidad no están determinados únicamente por la edad, están determinados por la suma de decisiones que toma cada día, y entre esas decisiones hay una que sucede todas las mañanas: que su café no sea automático, que sea consciente, que sea estratégico, que sea parte de un compromiso más amplio con su bienestar, porque al final el verdadero poder no está en la bebida, está en usted.